Hola, soy María Rogle y estoy encantada de estar aquí con vosotros en la Tenerife Summer Session con Guarandinga Tech. Primero quiero agradecer a todos los asistentes que nos están acompañando hoy, que con el calorcito estarían mejor en la playa o la piscina y aún así han elegido vernos. Espero que por lo menos estéis fresquitos con el aire. Quiero poneros en situación de quién soy. Me llevo dedicando al desarrollo de aplicaciones web casi una década, pero tengo también un background en diseño gráfico y multimedia, por lo que al final siempre tengo un pie entre el mundo del diseño y el del desarrollo. Intento tender puente entre ellos, ya que entre diseño y desarrollo, pues como todos sabemos, muchas veces no hablan el mismo idioma y no se entienden correctamente. Para ello he ideado una landing page interactiva, Design System o Disaster System, el cadáver exquisito entre diseño y desarrollo. ¿Qué es un cadáver exquisito? Es un juego que viene del arte del surrealismo, en el que una persona hacía un dibujo y lo pasaba a la otra doblando el papel para que lo continuara, pero sin ver lo que había hecho la anterior. Entonces, esto se parece mucho también a los procesos que tenemos entre diseño y desarrollo. Normalmente cuando hago la charla de manera presencial, pongo a la gente a dibujar para que se manchen las manos y experimenten de verdad nuestros procesos, pero como es online, os voy a simular cómo sería. En la primera fase de ideación, diseño se enfrenta al síndrome del folio en blanco y va diseñando sin tomera. No tenemos una estrategia clara, no ha tenido a lo mejor suficiente comunicación con desarrollo y bueno, pues van diseñando como quieren, por así decirlo. Entonces, para esto lo más importante sería centrarnos en el cerebro de nuestro producto. Tenemos que pensar en los design tokens como nuestras neuronas. Sin estas neuronas los impulsos eléctricos no llegarían al sistema. Debemos de definir desde la parte del diseño unos tokens semánticos, no valores hardcodeados. Desde el principio tienen que definir también si vamos a tener temas light, dark, porque no es lo mismo que luego en desarrollo tengas que sustituir todos los valores hardcodeados a que tú tengas ya una base de primeras donde va a ser mucho más fácil luego sustituir todas las variables, aunque de primeras no esté el diseño finalizado para un dark mode, pero si ya tenemos preparado todo el sistema para ello va a ser luego mucho más ágil y sencillo. Debemos de definir también lo que sería el sistema de tanto de tamaño como para espaciado. Si utilizamos píxeles pues sin ton ni son, sin una estrategia clara, no vamos a tener un ritmo constante en cuanto a visual se refiere. Está muy estandarizado que se utilice la base 8 con múltiplos, donde vamos a tener una armonía visual. Y después, en cuanto a unidades de medida, debemos de pensar también, dependiendo del tipo de componente, si vamos a utilizar píxeles estáticos, si vamos a utilizar rem, que es relativo al font size del body, o em, que es relativo al font size que tenga su contenedor padre. Para ello nos podemos apoyar de herramientas como Token Studio o Style Dictionary. Después dejaré también un glosario con enlace a toda esta herramienta. Si nuestro cerebro no está bien conectado y no tenemos un sistema bien definido, vamos a tener una miopía de la interfaz y no vamos a poder ver correctamente. Para ello nos tenemos que centrar también en el tema de la accesibilidad. Debemos de hacer pruebas de contraste, tanto de color como de indicación de foco para que el usuario que navega con keyboard sepa a dónde está pulsando. Y luego un error que hay muy común es que el diseño no define los exportables o el source set para pantallas de retina. Por ejemplo, si dejamos definido tanto en diseño como en desarrollo cuántos tipos de recorte vamos a tener, al final vamos a evitar pues que una imagen se nos pixele. Por ejemplo,
En pantallas normales a lo mejor tenemos un device pixel ratio de 1, pero luego una pantalla de retina o de iPhone vamos a tenerlo por 2 o por 3 y eso se traduce en que tengamos que multiplicar el tamaño de esa imagen, por lo que a lo mejor a veces en Android se ve una imagen correctamente y en iPhone se ve pixelada. Esto tenemos que definirlo desde el principio, desde la parte de diseño. En este sentido también debemos de fijarnos que no se diseñe con píxeles con decimales. No existen. Pensad que los píxeles son cuadraditos en pantalla y no podemos tenerlos a la mitad. Aunque veáis en el navegador que bueno, que funciona, cada navegador lo renderiza de una manera diferente, ¿vale? Entonces causa inconsistencia entre navegadores. Esto no debe de llegar a código. Si desde desarrollo veis que en diseño lo han hecho así, pues avisad y se suele redondear. Para editar este tipo de cosas os recomiendo Access Tools, que es una extensión para hacer métricas de accesibilidad, o estar en Figma, que también os va a ayudar a hacer tanto test de contraste como demás tipos de cosas. Es muy importante, sobre todo a día de hoy, ya no solo lo que vemos, sino lo que oímos. Ya no solo a nivel de usuario, para personas que tienen pues otras capacidades que no pueden estar visionando la pantalla, pero ya pensad también que nuestras páginas web las leen los agentes de inteligencia artificial. Entonces, en este sentido, si nuestra página no tiene semántica y no está bien construida, vamos a tener una sordera semántica. Aquí necesitamos distinguir, por ejemplo, en los botones, diferencias cuando tenemos en todos los botones ver más o comprar, que en todos pone lo mismo. Si vamos navegando no vas a saber distinguir cuál es uno o cuál es otro. Por eso, en caso de que ponga el mismo texto, deberemos de introducir un area label o en el propio texto pues diferenciarlo. Debemos definir también una jerarquía de encabezado. No podemos saltar de un H1 a un H4 directamente. Esto nos va a romper la navegación. Pensad también que gente que trabaja con lectores de pantalla tienen shortcuts en los que pueden ir saltando entre encabezados, entre enlaces. No es solo lo que estamos viendo visualmente, ¿vale? Y tanto estos usuarios como nuestros agentes de IA. Para cambios dinámicos, donde por ejemplo tenemos componentes que se actualizan en directo, esto sería invisible para lectores de pantalla a no ser que incluyamos atributos como Area Light. También debemos de probar la carga cognitiva de todo eso para que no se convierta en una feria de estar anunciando cada cambio que ocurre, ¿vale? Debemos de ver siempre la carga cognitiva de la página en su conjunto. Y para ello tenemos herramientas recomendadas como NVDA o VoiceOver, que son screen readers, uno para Windows y otro para Mac. Si todos nuestros sentidos fallan, al final tendremos también una afasia del contenido y tendremos la comunicación cortada. Hay que pensar siempre desde el diseño que nuestra aplicación se puede extrapolar luego a otros idiomas. Entonces no debemos de diseñar componentes que sean estáticos y que no permitan adaptarse a otro idioma. Pensad que, por ejemplo, en alemán pues las palabras se van a multiplicar por 3. Debemos de dejar un diseño flexible y preparado para ello. Hasta el día de hoy se estaba utilizando mucho lo que es este Webflow Ellipsis, que nos podía cortar con elipsis una línea, pero podemos ya también utilizar el Line Clamp, que nos permite definir de una manera más elegante cuántas líneas podemos tener visibles por CSS. Y después también tenéis que pensar en la dirección del texto. Esto es muy común que no se diseñe desde el principio. Tanto en diseño como en desarrollo debemos de pensar esta estrategia, ya que aunque estamos en España y la web esté en español la mayoría o en inglés, tenemos una comunidad muy grande de gente con idioma árabe. Por esto, cuando se traduce nuestra página al árabe, que nos cambia el sentido de la orientación, si utilizamos propiedades lógicas,
como inline y block, por ejemplo, para el marginal padding, ya se nos va a adaptar automáticamente y no hay que estar luego pisando estilos de manera forzada. Para esto nos podemos apoyar de herramientas como i18net o Pseudolocalization. Cuando ya tenemos nuestra parte de la cabeza y este sistema establecido, pues al final el diseño pasaría esta parte a desarrollo, ¿no? Aquí desarrollo al final se está encontrando con cómo encajar todas esas piezas que nos llegan por parte de diseño. Si no tenemos esa flexibilidad que hemos comentado y una estrategia bien formada, al final nos encontramos de desarrollo un armazón inflexible donde tenemos que encajar las piezas a presión, pisar estilos, meter márgenes negativos, que aunque en el momento pueda parecer que funciona, no sabemos si vamos a tener, por ejemplo, en páginas con los módulos dinámicos donde de repente te conviven entre sí y te lo va a descuadrar todo. No podemos pensar solo en un componente concreto, siempre debemos de pensar a futuro y como sistema para que todo sea escalable y mantenible. Después también en los casos en los que tenemos componentes con overflow, por ejemplo, como carruseles, ¿vale? Los que podemos hacer scroll dentro, es muy común que a lo mejor pues en el Figma le funciona que pongan una sombra que se sobresale, pero la realidad es que luego cuando tenemos el padre con el overflow, al final se nos va a cortar la sombra. Entonces de diseño deben de aprender también a dejar ese espacio de seguridad de por lo menos lo que mide esa sombra, o sea, que no sea a ojo, pensar siempre en la métrica tanto de los tamaños como de los espaciados para que funcionen entre sí y no se nos corte, ¿vale? Para ello nos podemos apoyar de herramientas como CSS Grid Inspector o Visbag. Después, si no tenemos todo esto bien soldado, nuestras piezas van a flotar sin ninguna conexión, nuestros brazos no van a alcanzar nada, el layout pues lo vamos a tener a su libre albedrío. Entonces, aquí es muy común, quien no ha visto Z-index con 999, 999, entramos al final en una guerra de Z-index que no sabemos ya cuál es el mayor. Para ello es mucho más fácil si desde diseño se define una escala tokenizada en la que ya vamos a saber qué componente va a tener mayor importancia de solapamiento y que sea predecible. Relacionado también con esto, tenemos que mirar el posicionamiento. Si tenemos un posicionamiento absoluto, que de diseño pues también es muy fácil ponerlo todo absoluto, cuando nos crezca el texto, como en el caso que hemos visto también para el idioma, pues se nos va a pisar todo. Es mucho mejor que tengamos el contenido fluido. Para esto nos podemos apoyar de herramientas como DevTools Z-Index o CSS Staging Context Inspector. Después, ya no solo el alcance de nuestro brazo, sino, ¿qué pasa? Cuando tenemos una mano de hojalata, por así decirlo, como es este caso, ¿vale? ¿Qué pasa? No tenemos un área suficiente para poder pulsar, nuestros dedos son torpes. Tenemos que pensar de esta manera al hacer el diseño responsive, pensar que casi todo ya es mobile first. Tenemos que pensar también desde la parte de test de accesibilidad y de dejar un tamaño mínimo clicable. Los elementos decorativos deben dejar también pasar los eventos de interacción, pues es muy común que a veces tenemos un over por encima que no nos deja pasar esa interacción, entonces o tenemos que cambiar el Z-index y ponerlo por detrás que no nos bloquee la capa del botón, o ponerle el pointer events none para que nos deje pulsar lo que está. Y en caso de que abramos modales, es un error muy común también que se nos quede todo por detrás haciendo scroll. Esto es fatal para la experiencia de usuario. Debemos de bloquear el body para que luego el usuario, una vez que cierre el modal, siga en el mismo sitio donde estaba, que no se le haya movido la página de repente al final del todo.
Y también muy importante por el tema de accesibilidad, de volverlo al foco, ¿vale? Sobre todo por si están navegando con keyboard. Para esto nos podemos apoyar de Touch Target Checker o el Chrome en Device Mode para emular los diferentes dispositivos. Y llegamos a la parte más importante, el corazón. ¿Qué tenemos en este caso en el armazón inflexible? Pues sería como el hombre de hojalata del mago de Oz, que no tenía corazón, no tenía alma. Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos un sistema bien definido y bien conectado entre diseño y desarrollo, vamos a tener un producto sin alma. Para ello no debemos de tener componentes de tacheado, todo debe de estar bien configurado en cuanto a instancias. Al final, si vamos detacheando y superponiendo componentes en diseño, por así decirlo, y pisando, y no está todo bien conectado, pues como si estuviéramos traficando con órganos. Luego en el momento de actualización va a ser una locura. En este sentido también debemos de tener una pipeline de actualización. Debemos de seguir un changelog que esté alineado tanto diseño como desarrollo y versionado. Al igual que un glosario compartido, en el que tanto en diseño como en desarrollo nombremos todo de la misma manera, sino luego a la hora de reutilización de componentes o de entendernos, pues va a ser una locura. Y para esto nos podemos ayudar de Chromatic o de Figma Tokens. Y una vez que tenemos ya nuestra parte de diseño y desarrollo, llegamos a la base de nuestro sistema o de nuestro producto. Esta base a la que llegamos debe definir también la escalabilidad del producto, ¿vale? Porque son las piernas que lo mantienen, que veremos si podemos avanzar, si van a mantener nuestro producto en pie o si no van a ser flexibles. En este punto, si tenemos una extremidad estática, va a impedir nuestro avance. Entonces, al igual que pasaba con el tema del idioma, no debemos de pensar en tamaño fijo, debemos de pensar en layouts con mínimo y máximo que sean adaptables. Y para móvil, por ejemplo, tenemos ya también pues propiedades dinámicas en las que en vez de VH, que es Viewport Height, podemos incluir Dynamical Viewport Height, o también tenemos otra que es con la S o con la L, según si es Small o Large. Entonces, según si interesa que mantenga lo que es el hueco del notch del móvil, pues podemos utilizar una u otra. Pero, por ejemplo, hay muchos bugs, sobre todo en iPhone, en los que de repente te sale la barra expandida y te bloquea de repente un CTA que tenemos en la parte de abajo. Y alineado con esto, te podemos utilizar también pues propiedades como el Environment Safe Area, que lo podemos añadir, por ejemplo, al padding y nos va a respetar exactamente sin tener que estar midiendo a ojo cuánto mide esa barra. Esto también tenéis que tener cuidado de la compatibilidad de navegadores y siempre incluir fallbacks, ¿vale? Porque hay versiones que a lo mejor no lo soportan y debemos de comprobarlo y tener siempre un fallback. Y tenemos que estar siempre actualizados también en el tema de, por ejemplo, Grid, Flex. Ya tenemos que dejar de usar Float porque es súper antiguo. Para esto nos podemos apoyar de herramientas como Responsibly o Polypaint. Y después de nuestras extremidades llegamos a los pies. Van a ser la base que nos va a agarrar al suelo con nuestras garras de lagarto. Debemos de fijar nuestro sistema. No debemos de crear acoplamiento y guerra de especificidad. Si utilizamos nomenclaturas como ven, por ejemplo, pues evitamos este tipo de problemas. O sea, intentad también no atacar a IDs, a etiquetas de HTML sin ton ni son, y que tengáis una estrategia definida de nomenclatura y de acoplamiento para que sea predecible y mantenible. Y alineado con esto también,
pues debemos de definir nuestros archivos de componentes, de tokens, no tengáis todo un style CSS, márgenes a lo loco, que esté todo también documentado y que se entienda por qué hay esta estructura. Y debemos de evitar mantener dependencias obsoletas. Al final son peso para nuestro producto y agujeros de seguridad. Por ejemplo, pues a lo mejor tenéis solo un componente que utilizaba jQuery o Bootstrap y ya hay cosas más modernas que de manera nativa se pueden utilizar y no tenemos que estar importando una librería súper antigua que nos pesa un montón. Después también muy importante, si no medimos no vamos a ser capaces de mejorar. Tenemos que ir haciendo pruebas, auditorías, tanto accesibilidad, performance, SEO. Y para ello nos podemos apoyar de herramientas como Storybook, donde podemos tener un inventario de componentes, o Lighthouse para hacer esta auditoría en el navegador. Y después también, aunque nosotros tengamos ya un producto perfectamente montado, siempre vamos a estar arrastrando la cola de la deuda técnica, del legacy. Al igual que la cola de lagarto, pues que se acaba cayendo, ¿no? Es algo que pesa y que no necesitamos. Entonces, debemos de intentar usar lo nativo. Y como comentábamos antes, tenemos que intentar ir quitando el código muerto. Muchas veces, pues bueno, tenemos como un poco de síndrome de Diógenes de, uy, no voy a borrar esto que ya no se está usando porque es que, ¿y si de repente dentro de 2 años lo quieren volver a utilizar? En el momento que quieran utilizarlo, seguro que va a haber un rediseño, se va a tener que actualizar muchas más cosas de versión. Es tontería mantener componentes que ya no se utilizan. Y para eso también debemos de tener el sistema de diseño con documentación. No debemos depender de que la persona que lo está utilizando actualmente sepa por qué. Muchas veces hay contratos hablados en los que pues diseño habla con desarrollo y dice, bueno, esto, pues por ejemplo, si le faltan los estados de los botones, cualquier cosa, y se habla y lo acaba haciendo desarrollo, pero no queda documentado en ningún lado. ¿Qué pasa? Que luego a la hora de llegar a QA o en el momento que entra una persona nueva, no entiende por qué se han tomado ciertas decisiones y eso siempre nos va a llevar a bugs. Por eso debemos de tener todo lo más alineado posible. Para esto nos podemos apoyar de Bandelfobia y de Skinae. Y ahora, ¿qué ha ocurrido aquí? En este punto nos hemos encontrado con que, bueno, cada parte a lo mejor funciona de manera independiente, pero ¿qué pasa al igual que en nuestro proceso de construcción de aplicaciones? Que al final tenemos cada parte de su padre y de su madre en el que no están conectadas entre sí. Tenemos a lo mejor unos sistemas diferentes, pero no están formando un sistema completo. ¿Cómo podemos convertir esto en un sistema realmente? Con empatía técnica. No debe quedar solo un entregable de firma, debemos tener un contrato social entre diseño, desarrollo, producto y que podamos estar todos perfectamente alineados. O sea, es muy importante la comunicación entre todos. Entonces voy a dejar aquí el QR otra vez por si os animáis a compartir vuestras experiencias. Y podéis compartirlo en LinkedIn directamente mencionándonos. Y ya como punto final. Al final lo que tenemos que crear son sistemas con alma, en el que nuestro corazón bombee esa sangre del design system a los componentes. Si vamos perdiendo la conexión entre los componentes y la comunicación entre diseño, desarrollo, producto, entre todos los involucrados, al final acabamos teniendo esto, pues un Frankenstein con un hombre de hojalata y con un lagarto que no tiene nada que ver. Entonces debemos de tener un riego constante, tener revisiones periódicas, documentación y no debemos de trabajar a ciegas. Sobre todo tenemos que hablar entre todos. Por aquí os dejo todas las herramientas que hemos mencionado con enlace por si queréis luego echarle un vistazo.
Y muchas gracias. Gracias a Guarandinga Tech por invitarme a hacer esto. Espero que os sirva de ayuda. Os puede servir también como tips. Y sobre todo, estos tips al final no se centran en la parte de IA, pero darle mucha importancia sobre todo a todo el tema de semántica. Podéis utilizar esto también para añadir especificaciones a los agentes, creando vuestras propias skills, indicando cómo se deben o no se deben hacer las cosas. Y bueno, al final ya estamos viendo con el tema de la IA que todo debe estar súper documentado. Entonces es muy importante todo ese flujo y toda esa compenetración de todos los puntos. Os quiero comentar también que esta landing está hecha simplemente con HTML, CSS y un poco de JS, simplemente para algunos eventos y para la construcción del audio. El audio no es un archivo aislado, sino que está sintetizado con el navegador directamente enlazado con las animaciones. Y bueno, pues muchas gracias otra vez a todos. La verdad ha sido un placer poder compartir este día con vosotros y espero que os haya gustado y os sirva para vuestros proyectos.